estudio en esta mañana. Amado Dios, le damos gracias, Señor Padre Santo, en esta mañana por reunirnos una vez más para poder compartir este estudio, Señor Dios, que sabemos que es de gran importancia para nosotros. Es lo que alimenta, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra alma. Padre Dios, rogamos que usted abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y podamos recibir, Señor Dios mío, esta linda enseñanza. Padre Santo, Dios, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor amado, también que todos aquellos que puedan, Señor, recibir esta palabra, sea, Señor Dios mío, para que tomen en cuenta y recapaciten en su vida, Señor. Sabemos que es importante tomar en cuenta, Señor Dios, todas estas señales que se muestran, nos anuncian, Señor, el retorno de Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, rogamos que nos ministre en este tiempo que vamos a tener, Señor. En el nombre de Cristo, también pedimos, Señor, por nuestros hijos, toque sus corazones, Señor Dios Todopoderoso. Padre Santo, sabemos que la salvación, Señor, depende de cada uno de nosotros. Depende, Señor Dios mío, si nos mantenemos fieles a tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en este día a través de este estudio en la vida, Señor, de nosotros. Necesitamos con ansia, Señor Dios mío, Padre Santo, con ansia, Padre, palabra de esperanza, palabra de vida, palabra que nos impulse a aferrarnos, Señor Dios mío, cada día más, Señor, a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Este tiempo, Señor, dejamos en sus manos. Ministrenos, Señor, a través de esta santa palabra. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos, hoy domingo vamos a tener un momento de estudio y yo quiero que tomen mucha atención a estas profecías que hace más de 2000 años se han profetizado por medio de profetas antiguos también, como Jesús. Todas estas cosas que nosotros vamos a estudiar es lo que se va a venir cumpliendo a través de estos tiempos que vivimos. En primer lugar, Daniel ya había profetizado hace más de 1000 años antes de Cristo que habría tribulación en la tierra. Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar este libro y muchos otros. Amén. Para así poder llegar a la conclusión que en la época que estamos nosotros viviendo es el tiempo de la profecía. Amén. El tiempo de que todo lo que los profetas escribieron para el futuro pues se está cumpliendo. El tiempo del fin es en esta edad, en nuestros tiempos. Bien, vamos a empezar. El tema es profecías de los tiempos del fin. Ahí ustedes van a agarrar sus Biblias, todos. Y vamos a empezar por la profecía de Daniel. En primer lugar, si quiere escribir, Daniel llamó a la tribulación tiempos de angustia. Daniel llamó a la tribulación tiempos de angustia. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 12, versos 1 y 2. Así dice la palabra del Señor.
en Daniel capítulo 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo, dice, de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Podemos ver aquí en primer lugar, en el versículo 1, dice que el ángel Miguel, el príncipe, que está de parte de su pueblo, está hablando de Israel, pero al mismo tiempo también podemos ver que la iglesia está incluida en la ayuda de Dios. Dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Pero en aquel tiempo dice, será libertado tu pueblo. Pero escuchen bien, aquí dice la palabra del Señor, todos los que se hallen inscritos en el libro. Los que van a ser libertados según la palabra de Dios para los tiempos de tribulación son los que están inscritos en el libro de la vida. Nadie más va a ser libertado de los tiempos de angustia. Es por eso que nosotros debemos siempre en nuestra vida examinarnos. Debemos tomar conciencia de cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Todo esto es importante porque dice la palabra de Dios que nuestra conciencia nos juzga como también nos bendice. Por lo tanto es importante que nuestra conciencia nos bendiga. Amén. Debemos ser conscientes de esto. Cuando nuestra conciencia nos bendice es porque nuestra vida está caminando correctamente con Dios. Y esto nos trae también paz a nuestra vida espiritual. Nos confirma a través de ello que estamos inscritos en el libro de la vida. Es el Espíritu Santo que nos confirma nuestro espíritu por medio de la fe. En segundo lugar, hemos podido ver en primer lugar Daniel, 1000 años antes de Cristo, ya profetizó de los tiempos de angustia. Y también dice que en estos tiempos de angustia los que van a ser libertados es su pueblo. Habla de Israel, pero también antes la iglesia del Señor, que somos todos aquellos que hoy en día estamos esperando la venida del Señor. ¿Amén? Estamos nosotros en esa espera, pero debemos esperarlos seguros que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. En segundo lugar, escriba en segundo lugar, habrá mucha angustia. Habrá mucha inquietud en las gentes. Habrá mucha inquietud en la gente. Correrán de aquí para allá. Y la ciencia irá en aumento. Entonces podemos ver aquí, a través de la profecía de Daniel, nos dice que la gente estará muy inquieta. Correrán de acá para allá. Y también dice que la sabiduría se va a aumentar. Estas son unas señales más claras de la venida del Señor. La gente hoy en día podemos ver que está pues inquieta. Corren de acá para allá. Y conforme a la ciencia podemos llegar en aviones, en
horas de un continente a otro. Y están así la gente. Muchos están afligidos por su economía en sus países y corren de acá para allá dejando familias. Otros están aquí ahora, pero van a correr nuevamente a sus países por causa de terribles angustias que están aconteciendo aquí en Europa. Y hay que reconocer que la gente no está estable en ningún lugar. Así que la Biblia está haciendo cumplir en estos tiempos todo lo que es profecía. Daniel capítulo 12, versos 4, vamos a leer, léamelo usted, Daniela, en su Biblia. Dice la palabra de Dios: pero tú, Daniel, mantén en secreto esa profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces podemos ver que el Señor le dice que cierre el libro a Daniel. ¿Por qué? Porque la profecía no era para el tiempo de Daniel. No era para ese tiempo, sino para el tiempo del fin. Sabemos nosotros que las profecías de Daniel se están cumpliendo ahora. La sabiduría ha aumentado en gran manera en el mundo y la gente corre de acá para allá, como lo dijo Daniel. Esta es una profecía más clara de los tiempos del fin y de la venida de Dios por su pueblo. La palabra del Señor dice que Daniel cerró el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. En tercer lugar, el mundo sin Dios estará ciego espiritualmente. El mundo sin Dios estará ciego espiritualmente. Pecando deliberadamente. No se arrepentirán. Aún padeciendo el castigo de Dios. Podemos ver en tercer lugar el hombre sin Dios, aquellas personas que están afuera y no reciben a Cristo como Señor y Salvador, los pecadores, los que se resisten a recibir el Evangelio, los que aborrecen la palabra de Dios. La Biblia dice que esta gente, aún estando en angustia como estamos ahora, no van a querer escuchar el llamado de Dios a través del Evangelio. Y eso es lo que vemos hoy en día en el mundo. Nosotros aquí estamos cantando coros, estamos orando, estamos leyendo la Biblia, pero otros están con sus músicas mundanas, ¿verdad? Están ahí pues haciendo otras cosas inmorales y no son capaces de ver la situación que es tan peligrosa que muchas veces los puede llevar a la muerte. Ellos están tan ciegos espiritualmente. No se van a arrepentir, seguirán pecando aún más todavía. Y esto lo vamos a ver en Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. Versos 14 al 18.
14 al 18. ¿Lo tiene? Así dice la profecía de Sofonías. Dice así, esto es para los tiempos del fin. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Miren lo que dice el verso 14. Cercano está, dice, el día de Jehová. Muy próximo, dice, está el día de Jehová. Amarga será, dice, la voz del día de Jehová. Gritará allí, dice el valiente. Quiere decir entonces de que pase esta peste que estamos viviendo, vendrá algo más horrendo que esto todavía en el mundo. Así que pongámonos a meditar que lo que ahora estamos padeciendo es el principio de las cosas más terribles que vendrán. La Biblia dice que está cercano, está próximo la ira de Dios sobre este mundo. Allí van a gritar, dicen los valientes, aquellos que se creen fuertes, que se creen valientes, que se creen poderosos, no van a poder contra la ira de Dios. Hoy en día mucha gente se cree fuerte y poderoso y sano, y es por eso que no quieren acercarse a Dios, menosprecian el llamado que Dios les hace. Pero llegará el tiempo donde ellos van a gritar pidiendo misericordia a Dios. Amén. Habrá un tiempo. Hoy estamos empezando con los tiempos angustiosos. Miren lo que dice el verso 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto. Esto es para los tiempos futuros. Dice que será un día de ira, un día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Figúrese usted lo que está viniendo. Dice que será un día de angustia y de alboroto de la gente. A ver, ¿acaso hoy con este virus, el coronavirus que estamos viviendo, acaso la gente no está desesperada? Está desesperada, está alborotada, está afligida. ¿Y qué está haciendo hoy en día la gente? Muchos están viniendo a los caminos del Señor también. Muchas religiones, no solamente la evangélica, hoy en día se están levantando a orar a Dios, porque no hay quien más pueda librarlos de esta angustia. ¿O no es cierto? ¿No? Como contaba hace un momento Daniel, la verdad, el doctor, o los doctores en los hospitales hoy en día, están ellos desesperados. Ellos no pueden ya, están todos nerviosos, alborotados, están rendidos. Y para algunos ya, al ver tanta gente que muere en los hospitales, hasta la esperanza de vida la pierden. ¿O no es cierto? Están algunos pensando, a ver cuándo ya me va a tocar a mí también. ¿O no es verdad? ¿Cuántos doctores están muriendo por salvar vidas? Por eso nosotros debemos orar también por ellos, para que Dios los guarde. Porque gracias a esta gente valiente, hay mucha gente que está también curando de esta terrible epidemia. Y debemos orar también por nuestro gobierno, porque ellos también están apoyando no solamente con palabras de aliento, sino económicamente a la gente que lo está necesitando. Vamos
Damos gracias a Dios por ello. Dios en su santa misericordia está obrando y está supliendo nuestras necesidades. Pero recuerda una cosa, como estos son principios, de dolores viene más. Debemos estar preparados para lo que viene. Aún vienen cosas más terribles. Por eso dice el Señor que la gente estará en aprieto, estará en asolamiento, en tinieblas, en oscuridad. Dice que para muchos será día nublado. Habrá todas estas cosas. Ya lo vivimos. Y vienen cosas más terribles. Y sigue diciendo, día de trompeta y de alzará sobre, dice, y de alzará sobre las ciudades, dice, fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, dice, a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Dice que la gente va a ser atribulada por el Señor. Los hombres andarán como ciegos. Amén. ¿Por qué andarán como ciegos? Porque pecaron contra el Señor. Toda persona que vive en pecado, que no se arrepiente de sus pecados y se rinde a Dios, está ciego. Es por eso que la gente que no conoce al Señor anda vivo en esta tierra, pero lamentablemente no sabe dónde acercarse para recibir una ayuda espiritual. Porque la ayuda que ahora nosotros tenemos que recibir más que nunca no es tanto la economía, porque eso Dios lo está supliendo, es lo espiritual. Recientemente podemos ver que un hombre dice que quiso quemarse y quemarla también a su esposa, porque están ellos encerrados y se sienten afligidos, están desesperada la gente. No es cierto. ¿Y esto por qué está pasando? Porque están ciegos. Están ciegos, no saben ellos qué hacer. Pero el cristiano tiene la confianza en Dios. Y es por eso que ahora estamos aquí nosotros. El Espíritu Santo nos ha unido a nosotros para poder escuchar esta palabra y que sea para nosotros también una advertencia. No nos desviemos de los caminos de Dios en ningún momento. Porque si no andaremos como esta gente ciega, sufriendo los juicios, sin saber a dónde ir. La palabra del Señor dice que toda esta gente va a morir. Va a morir. Dice que su carne será como estiércol. Mucha gente está muriendo y seguirán muriendo mucha gente. Figúrese usted, podemos ver este tráiler. En el año 2013 ya dijo él que el coronavirus vendría y angustiaría a la gente. Y dijo él que eso era profecía de principios de grandes tribulaciones. Y habla que el Señor ya lo dijo. ¿No es verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a ver más adelante. Verso 18. Ni su plata, dice, ni su oro podrá librarlos, dice, en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción, dice, apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Miren lo que dice aquí, qué interesante. Dice que los ricos, los poderosos, ni su plata ni su oro podrá librarles de la ira del Señor. Amén. No habrá nada que los pueda librar a estos hombres poderosos de la ira de Dios. La ira de Dios
vendrá con fuerza sobre aquellos que tienen confianza en sus riquezas. Ni sus murallas podrán protegerlos de las pestilencias, de las angustias. Esta es profecía de Sofonías. Hermanos, hay que ver que en estos tiempos la maldad es mucha en el mundo, mucha. Y hay que reconocer que nuestra misma vida como cristianos se están enfriando. No hay el valor de buscar la presencia de Dios como al principio cuando estábamos enamorados por primera vez del Señor. Ya no hay esa energía del Espíritu Santo que nos impulsa a adorar a Dios como nunca. Hay un grupo de vírgenes insensatas que están descuidando su aceite, sus lámparas se están apagando. Pero también hay otro grupo de vírgenes sensatas que se están preparando, están llenando sus lámparas con aceite espiritual, están orando, están meditando la palabra todos los días, se levantan por las mañanas y ellos están doblando sus rodillas, esperando al Señor. Espero que seamos nosotros aquellos que nos vamos. Amén. Espero que sean nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos muchas veces cuando nosotros los llamamos a que vengan a escuchar la palabra, nos fruncen la cara. No les gusta la palabra de Dios. Será triste que quizás nosotros como padres, si estamos fieles caminando y enseñando, nos vamos con Cristo y se queden. Eso será su decisión. Aunque con mucho dolor nosotros vamos a irnos y dejar a veces a algunos hijos. Y esto no será porque no lo hemos predicado. No será porque no hemos orado por ellos. Será por su misma causa de ellos. Por negarse a obedecer a Dios. Será su problema. Porque el pecado del hijo no lo lleva el padre. Ni el pecado del padre tampoco el hijo lo va a llevar. Nuestros hijos están siendo enseñados. Ahora mismo estamos enseñando. Pero cada uno toma la decisión de rechazar la palabra de Dios o de humillarse y reconocer que lo necesita. En cuarto lugar, muchos cristianos dejarán de amar a Dios. Muchos cristianos dejarán de amar a Dios y se volverán hacia atrás. Aborreciendo el llamado de Dios a la salvación. Entonces podemos ver, en cuarto lugar, mucha gente que profesaba ser cristiano, que antes o al principio alababa al Señor con todo su corazón, era ferviente en la iglesia. En estos últimos tiempos dejará de amar a Dios y se va a volver hacia atrás, aborreciendo el llamado de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día en el mundo hay que ya no sienten el deseo de volver a Dios? Ya no sienten el deseo de volver a Dios. Lamentablemente están por ahí con temor, con miedo, pero no están dispuestos de doblar sus rodillas al Señor. Están duros de corazón. Y eso es lamentablemente triste. Tantos hermanos que antes estaban gozosos en la iglesia, hoy en día están apartados. Pero dice el libro de San Mateo,
capítulo 24, versos 10 así. Mateo 24, 10. Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En primer lugar, el verso 10 dice que muchos van a tropezar. Habla de los creyentes. Muchos van a tropezar. Muchos. Pero estos, los que una vez conocieron la verdad, lo van a entregar, lo van a aborrecer y lo van a entregar a los verdaderos cristianos. ¿Me entiende? Quiere decir que su corazón de cada uno de ellos se va a volver tan malvado que tanto será el odio hacia la palabra de Dios y hacia los cristianos mismos que un día ellos lo estimaron y compartieron el pan espiritual con ellos. Esta gente se va a olvidar de todas esas cosas lindas que experimentaron sus hermanos. Tanta será la dureza de su corazón que el odio será terrible en sus corazones. Y van a entregar a sus hermanos a la muerte. Lo van a aborrecer. Mire, pero también el verso 12 y el verso 13 dice así: y por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habrá un apagón espiritual a nivel global en la vida de los creyentes. Lamentablemente, la gente cristiana hoy en día podemos ver que hasta vergüenza tiene cantar alabanzas en su casa. Y a veces teme de levantar la voz glorificando al Señor. Pero la gente del mundo está aplaudiendo. No, no es cierto. La gente del mundo está con su equipo con fuerza haciendo escándalo ahí nuestro mismo vecino. No es verdad, con sus cacerolas. Ellos, con eso, ellos incentivan a los doctores, ¿verdad? Que sigan ellos luchando por las vidas. Y queden los creyentes todo en silencio, ¿verdad? A veces en sus barrios, en sus casas. La otra noche nuestro vecino estuvo hasta las 3 de la madrugada haciendo su escándalo arriba con su radio y qué estarían haciendo. Y nosotros simplemente hemos estado un cortito tiempo alabando a Dios y la palabra y todo silencio. Es hora de sentarnos a meditar entre nosotros. ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? Ya no hay ese avivamiento de antes. Eso tiene que haber. Eso tiene que haber en los hogares. Si ellos gritan afuera, nosotros también debemos abrir nuestra ventana y glorificar el nombre del Señor. Que nos escuchen alabando a Dios, que nos escuchen predicando la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Figúrese usted, habrá un retroceso de fe en muchos cristianos. Y en vez de ellos tener amor y al Evangelio y a su prójimo, dice que tendrán ellos odio hacia el Evangelio y hacia aquellos que predican el Evangelio. ¿Qué les parece? Los que antes eran creyentes se van a volver atrás y sus corazones se van a endurecer y van a rechazar con odio el Evangelio y a los creyentes que prediquen la palabra de Dios. ¿Ustedes alguna vez nos han encontrado con alguno de esos? Hay muchos ya. ¿O no es cierto? Esos serán los que los van a aborrecer, los van a entregar a la muerte. En ese tiempo nos va a encontrar, dice el Señor. Mas el que persevere hasta el fin será
en un tiempo de enfriamiento, en un tiempo de odio al evangelio, de desprecio a los cristianos. Ese será el tiempo del viaje. ¿Qué les parece? Ese será el tiempo del viaje. Habrá tanta maldad, un enfriamiento total en muchos cristianos y terrible odio de los mismos creyentes que antes eran al evangelio y aquellos que predican. Muchos van a ser entregados a la muerte por ellos. En ese tiempo vendrá el Señor. El que persevere hasta este tiempo de enfriamiento y de persecución de los creyentes, ese será salvo. En quinto lugar, será un tiempo donde muchos cristianos se volverán impíos. Incluyendo pastores y líderes religiosos. Y la gente dejará de creer en Dios por el mal testimonio de ellos. Y se volverán a las fábulas o a las filosofías. Lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, estas profecías se están cumpliendo en muchos religiosos. Aquí vamos a incluir a los cristianos pastores. ¿Ven? A los pastores. Escuche con atención, atento. Hoy en día va a haber un movimiento terrible de falsos pastores. Estos falsos pastores van a enseñar filosofías, van a enseñar simplemente cuentos, historietas a la gente. Pero quiero decirles de que también muchos creyentes tibios van a creer en ellos, porque hoy en día muchos creyentes tibios no quieren escuchar palabras radicales, no quieren escuchar predicaciones radicales que los exhorten al arrepentimiento, a que salgan de esa vida de pecado que viven, esa vida tibia y mundana. Entonces dice que se van a amontonar muchísimos falsos maestros. Sus enseñanzas serán livianas. Todo lo que esta gente cristiana vacía espiritualmente quiere oír, ellos le van a enseñar. ¿Y sabe qué? Muchos le van a seguir. Y más serán los que van a seguir a esta gente que aquellos predicadores que predican la verdad. Podemos ver nosotros en el mundo entero, hay megas iglesias, pero lamentablemente los pastores que predican a sus feligreses simplemente enseñan experiencias, enseñan filosofías. Inclusive meten dentro del templo músicas mundanas, culturas paganas, y los jóvenes son los que más están metidos en esos lugares, porque no se le prohíbe nada de lo que es el mundo. Estos pastores van a tener
terribles castigos de parte de Dios. Ahora, aquí en esta tierra, ellos van a vivir experiencias tormentosas a través de la ira de Dios. Ellos van a sufrir terribles angustias de pestes, terremotos para sus casas. Hicieron sus mansiones, Dios lo va a hacer pedazos todo eso, por haber abusado de la gente, haberse enriquecido con los diezmos y las ofrendas de los pobres. En vez ellos de ayudar a la gente necesitada, se enriquecen. Estos van a pagar con la ira de Dios. Pero lamentablemente también muchos cristianos que antes creían en el Señor se van a aferrar a estas enseñanzas y van a empezar a creer en esos pactos que ellos les enseñan. Y lamentablemente también estarán perdidos sin rumbo. En el libro de San Mateo, vamos a leer capítulo 23, versos 13 y 14. Aquí el Señor exhorta a los fariseos, porque hoy en día cuando hablamos de falsos pastores, estamos hablando de fariseos en cuanto a sus características. Los fariseos eran hipócritas. Aparentaban ellos ser gente piadosa y buena, pero en realidad no era cierto. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice el Señor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. ¿Se da cuenta usted? Ellos no entran al reino, ni tampoco dejan entrar a otros al reino por causa de sus enseñanzas falsas. Amén. ¿Me entiende? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay tantos fariseos hipócritas que lamentablemente ni ellos entran al reino y con sus enseñanzas tampoco dejan entrar a otros al reino. Dios eso está viendo hoy en día. Si podemos ver el verso 25 ahora, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. ¿Se da cuenta lo que está diciendo aquí el Señor? Le estaba reclamando a los fariseos que ellos eran injustos. Ellos eran injustos y eran ladrones. Amén. Ellos eran ricos gracias a ¿qué? A los diezmos que recibían del pueblo. Amén. Ellos tenían mucho poder en esos tiempos. Pero mire usted, inclusive del arca, ¿verdad?, donde se guardaba la ofrenda, ellos tomaron para pagarles a Judas. Amén. Para que lo entregara a Jesús. En estos tiempos es lo mismo. En estos tiempos es igual. Los pastores usan del altar para sus conveniencias, para enriquecerse. Y muchos religiosos usan su poder también para aprovecharse de sus feligresas, para violarlas. Y a través de sus enseñanzas perversas, ellos le lavan el cerebro a muchas jovencitas y las usan sexualmente. Y eso se puede ver en las redes sociales. Y todas estas cosas es lo que la palabra de Dios nos dice que hagan. En el verso 27 y 28 vamos a leer también, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo más triste en la vida de un creyente es guardarse la amargura. Les voy a explicar un poco. Lo más triste es que nosotros seamos hipócritas como cristianos. Si sentimos algún mal por otra persona, a veces nosotros en nuestro corazón lo guardamos, lo tenemos ahí, lo hemos comentado a otra persona de su confianza, pero en realidad no estamos dispuestos a hablar con la persona que le ha herido. Y esto es el peor pecado que un cristiano puede cometer. Cuando esto se guarda, esta persona es una persona hipócrita. Por fuera se muestran justos a su prójimo, pero en realidad por dentro están llenos de hipocresía y de engaño. Nosotros nunca como cristianos debemos guardarnos amarguras por cualquier circunstancia de la vida. Si alguien lo ofendió, o alguien lo exhortó, o lo corrigió, o lo que venga a su corazón, tiene que recibirlo con gozo y con alegría. Pero si el creyente eso se guarda en su corazón, eso, hermano, va a dañar su vida espiritual. Y no solo va a dañar su vida espiritual, sino que también se convierte en un cristiano hipócrita delante de Dios. Y esa hipocresía lo va a condenar a juicio. Amén. Es preferible hablarlo. Es preferible sacarse esa amargura de su corazón, limpiarse. Los fariseos eran, dice, sepulcros blanqueados, dice, porque por fuera ellos se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía, de maldad. Nunca debemos guardarnos nada en el corazón hacia el prójimo. Siempre debemos ser sinceros, porque eso nos va a acarrear juicio de parte de Dios. Debemos aprender a ser humildes nosotros y reconocer que quizás en algo estamos nosotros fallando y humillarse delante de Dios. La humildad es importante en la vida de un cristiano. David, por ser humilde, él siempre llegaba al corazón de Dios y Dios lo escuchaba sus oraciones. Y también el Señor dijo que David era conforme a su corazón. Y no era porque él era un hombre intachable en cuanto a su forma de vivir, porque él no fue un buen padre, no supo educar a sus hijos. Pero era un hombre de corazón noble delante de Dios. Él tampoco fue un buen esposo. La engañó a su esposa y también fue un asesino. Podemos ver según la historia. Pero ¿qué tenía él de bueno que a Dios le agradaba? Era su corazón sincero. Él reconocía cada error que tenía. Él iba a Dios y reconocía que había pecado. Reconocía que había fallado. Y él se libraba de esa amargura delante del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer los cristianos siempre. Si en nuestros corazones hay amargura contra alguien, hay que enfrentarlo. Hay que pedir perdón y limpiarse y no quedarse bajo el juicio de Dios. Cuando el tiempo toque de partir, por esa amargura se van a quedar. Amén. Es importante que esto tomemos en cuenta. No vivamos como los fariseos hipócritamente en nuestra vida espiritual. Seamos sinceros en todo. Ahora dice en 2 de Pedro capítulo 2 y podemos ir versos 1 y 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando en aquellos tiempos. Hubo falsos profetas.
Como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Para ellos les va a llegar la muerte en el momento inesperado. Para ellos llegarán los juicios de parte de Dios en el momento que ellos menos se lo esperan. Tienen que pagar el precio de su hipocresía. La palabra del Señor dice que hubo falsos profetas en Israel, pero también dice que entre nosotros habrá también falsos maestros que se van a introducir dentro de las iglesias enseñando herejías destructoras. Hoy podemos ver esas herejías a través de las enseñanzas de muchos falsos pastores y profetas que se han introducido en las iglesias, porque muchos pastores no tienen ya hoy en día la iluminación del Espíritu Santo. No pueden discernir a estos falsos maestros. Y algunos inclusive, aunque saben que son maestros falsos, lo que quieren ellos es dinero. Y es por eso que hacen terribles hacen conferencias gigantes donde van más de miles y miles de personas para poder ellos recaudar dinero y así poder tener más poder y riquezas en sus ministerios. Y mucha gente hoy en día está buscando una palabra de esperanza y estos se la dan engañándola a través de enseñanzas falsas. Estos hombres van a pagar. Repentinamente les va a llegar sus juicios. Y dice en verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Hoy en día, por causa de estos falsos maestros y falsos cristianos, en las redes sociales, la palabra de Dios es blasfemada. Mucha gente se burla de los pastores y dicen ellos, mira cómo ese pastor le da duro al otro pastor, mira cómo entre ellos están ahí sacando los trapitos al sol. Dicen, ¿sí o no? Hay tanta blasfemia contra la palabra de Dios hoy en día. Ya la gente está pisoteando el evangelio y ya no cree la gente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre pastores se están ofendiendo y muchos se creen los perfectos, los más santos que los otros. Y al final de cuentas sus mensajes son simplemente palabras que chocan, que hieren, que molestan. Y los otros también buscan defenderse. Y la iglesia está en medio. No sabe a quién creer. ¿O no es cierto? Mucha gente está en medio y no sabe en quién va a confiar. Está siendo blasfemada la palabra de Dios. Y por esa causa mucha gente se va a perder. Pero hay de aquel que hace tropezar a esos pequeños, esos pastores y esos falsos maestros y esos falsos profetas van a pagar con la ira de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias, porque no predican la verdad, porque engañan a la gente. Se aprovechan de ellos. Siguiente punto. Muchos cristianos serán limpios y entendidos. Esto es importante que usted sepa. Muchos cristianos serán limpios y entendidos y se prepararán para un encuentro con Dios. El profeta Daniel esto ya lo profetizó. Daniel capítulo 12, versos 10, que léamelo, Daniela, por favor. Daniel 12, 10.
Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Bien, podemos ver aquí la profecía de Daniel dice, muchos serán limpios. Muchos serán limpios en estos tiempos. Amén. Dios va a pulir a muchos cristianos. Léamelo despacio, por favor. Así dice. Mediante estas pruebas, dice, muchos serán purificados. Muchos cristianos van a ser purificados. Limpiados. Van a ser limpiadas sus vidas espirituales. Y refinados. Y van a ser refinados. O sea, el Señor para llevárselo a los creyentes lo hará pasar estos tiempos de prueba, estos tiempos de angustia. ¿Para qué? Para refinarlos. Siga leyendo. Que no me pinte. Y refinados, dice, ¿no? Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Figúrese usted, la gente perversa, la gente necia. Toda esa gente, lamentablemente, no va a entender esto, lo que estamos viviendo. Y seguirán ellos en la misma vida sucia y pecaminosa. Seguirán viviendo igual a su manera, como si nada pasara. Les dará igual. Pero va a venir sobre ellos destrucción repentina. En el momento que ellos menos esperen, van a sentir la mano de Dios. Y cómo van a llorar, pero ni aún así se van a volver. No se van a volver. ¿Quiénes son los que van a ser refinados? ¿Quiénes son? Los entendidos. Los que son sabios. Esos son los que van a ser refinados. Ellos van a ser purificados por el Señor para que puedan entrar ¿dónde? A la vida eterna con el Señor. Entonces, estos tiempos que vivimos va a ser ¿para qué? Para refinarnos. Todo lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus es para refinar nuestra fe. Amén. Para purificarnos. Pero solamente los entendidos van a buscar a Dios. Los entendidos. Los necios no. ¿Y quiénes son los necios? Los que no estudian la palabra de Dios. Mire, los necios esto van a hacer. Aunque profesen ser cristianos. ¿Sabe qué van a hacer? Va a pasar esto y van a encontrar una vacuna, porque sí la van a encontrar. Va a haber cura y todo se va a normalizar un tiempo y van a ver que va a pasar unos meses o años, volverán a su misma rutina y no serán sabios para prepararse porque no saben ellos lo que va a pasar después. Pero el sabio, el que escudriña la Biblia, sabe que viene más. Entonces, ¿qué va a hacer el sabio? Se va a preparar a tiempo. Va a estar fiel caminando con el Señor y va a tomar decisiones correctas en cuanto a su forma de vivir en esta tierra. No va a estar que hoy en día, no, bueno, ya pasó todo, bueno, estamos tranquilos, vamos a ver por acá, por allá, ¿verdad? Estaremos nuevo trabajando y esto y lo otro, tendremos esto, tendré un coche, me voy a comprar ahora, que esto y todo normal, otra vez va a vivir en la misma tontería. De pronto, en el momento que menos, pero vuelve a surgir otra plaga terrible. Va a encontrar con sus tonteras, descuidados, afanosos. En cambio el sabio no, el sabio va a pedir al Señor dirección. Señor, ¿dónde tengo que estar para estos tiempos? Llévame a un lugar seguro, guárdame, porque tu palabra me promete guardarme, Señor. Llévame donde tú me vas a proteger. Ahí estaré con mi familia, donde tú me vas a alimentar, donde voy a poder trabajar y poder sostener mi casa en los tiempos de angustia que me quedan vivir. El sabio eso hará. Pero el que no es sabio, el que es
necio, pasará esto, será pinchar la vacuna, estará peleado, estoy seguro, y seguirá su vida como siempre, su rutina como siempre. Es indeciso, no sabe lo que quiere, pero el sabio no toma decisiones y lo hace ya, porque Dios le hace ver a través de su palabra que cosas terribles vienen más, y se apresura en prepararse a tiempo. Amén. Pero el necio no, porque no va a comprenderlo, por lo tanto el necio seguirá igual. Bien, podemos ver entonces que muchos cristianos serán limpios en estos tiempos, pero también muchos no entenderán lo que estamos pasando y seguirán viviendo su vida igual como siempre. Siguiente, será tiempo de persecución y pruebas. Ahora sí vamos a entrar también a un tiempo de persecución y pruebas. Pero esto también nos va a afinar. Amén. Esto nos va a afinar. Será tiempo de persecución y pruebas. Nos afinará como el oro y la plata. Estas persecuciones y estas pruebas que vamos a tener terriblemente nosotros como cristianos, nos va a afinar la fe. Veamos Malaquías, capítulo 3, versos 2 y 3. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. Mire aquí una pregunta, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Podemos ver aquí, dice la palabra del Señor, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? ¿Quién podrá soportarlo? Quiere decir que su venida es como fuego ardiente. Amén. Antes de que el Señor venga, ¿quién podrá esperarlo en pie? Porque su venida es con fuego ardiente, es con juicios, es con juicios. Entonces cuando el Señor venga, el Señor va a venir primero con juicios, vendrán juicios. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él venga? El versículo dice, yo guardará en la hora de la prueba, dice. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 10, dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. Él tiene lugares específicos donde nos va a guardar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar para que Él nos dirija a donde tenemos que estar para el tiempo más terrible que vendrá. Porque antes de que Él venga, viene fuego consumidor de parte de Dios. Amén. O sea, juicios. ¿Quién estará en pie para el tiempo de su venida? ¿Quién podrá esperarlo? Si será angustioso. Todos estarán desesperados, escondidos en las cuevas. Otros estarán por los campos. Qué sé yo dónde estarán esperando la venida del Señor. Será un tiempo de ira de parte de Dios. La gente estará, hermano amado, terriblemente atormentada. Y millones ya habrán muerto para cuando Él venga. Hoy mismo están muriendo cualquier cantidad de gente. Todos los días están muriendo en el mundo. El coronavirus está llevando miles y miles de personas al infierno. Otros también se están yendo con el Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta
que recientemente también cuenta un pastor ha muerto, ¿verdad? Entonces el Señor también se está llevando a sus santos al cielo, y Él con su Biblia en la mano murió, gloria a Dios. ¿Nos va a llegar la muerte? Sí. ¿Quién estará en pie para esos tiempos? No lo sabemos si nosotros vamos a estar. Amén. No lo sabemos. Pero en realidad su venida es con juicio. Amén. Dice que el Señor a través de estos juicios Él afinará, limpiará la plata, limpiará, dice, limpiará también el oro. Esos somos nosotros, hijos. Esos somos. Él va a afinar nuestro carácter. Con todo esto Él va a afinar nuestro carácter delante de Dios. Estas angustias va a hacer que nosotros nos humillemos más que nunca. ¿O no es verdad? ¿Cuánto nosotros hemos estado llorando estos días? ¿Ah? Porque se nos agripó el marido y anda con el chucho por ahí, ¿verdad? Yo he andado 2 días con el chucho, pero gracias al Señor no me he asustado. He confiado en el Señor y he sanado. De ahí vino el otro, de ahí la otra, ¿verdad? Y así los hijos han sido tocados. Hermano amado, estamos en un tiempo de fuego purificador. Amén. Siguiente. Habrá un tiempo de sabiduría divina. Habrá un tiempo de sabiduría divina para instruir al pueblo. Aunque muchos sabios morirán, otros tropezarán espiritualmente. Pero esto será para ser depurados o limpiados en algunas áreas de su vida. Ahora podemos ver que habrá un tiempo de una sabiduría divina para los que predican el Evangelio. Amén. La Biblia habla de que van a levantarse hombres muy sabios, en especial en cuanto a las profecías. Hoy en día el Señor nos va a iluminar a muchos pastores a través de la palabra, entendiendo correctamente las profecías bíblicas, y van a empezar a predicar todo lo que es las profecías del pasado para estos tiempos. Hoy en día estamos nosotros escuchando, ¿verdad?, profecías de Daniel que ahora se está cumpliendo. Todos los libros de los grandes profetas del pasado, en muchas de sus profecías se están ya cumpliendo en gran manera en nuestros tiempos. Entonces lo que va a pasar aquí es que muchos hombres de Dios tendrán tanta sabiduría profética que van a empezar a enseñar a la gente todo esto. Pero la Biblia dice que también muchos de ellos van a morir y muchos de ellos también van a tropezar. Veamos el libro de Daniel, capítulo 11, versos 32 al 35. Versos, 33. Vamos a leer del verso 33 al 35. ¿Lo tiene? Dice así: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados
de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Léalo usted ahora en esa versión. Del 33, ¿no? Despacio, sí, yo voy a explicar. Dice, los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego. Un momento. Dice que los líderes sabios en estos tiempos van a instruir a mucha gente. Amén. A muchos que creen en Dios van a instruirlos. Pero ¿qué dice también? Que ellos van a morir. Siga leyendo. Pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. ¿Se da cuenta lo que va a pasar con estos hombres sabios? Aquellos que estamos predicando la palabra de Dios. Que dice que van a morir, algunos también van a ser encarcelados, pero otros también van a ser ¿qué? Y les robarán, dice. Entonces quiere decir que también se van a apoderar de sus bienes, de todo lo que ellos tienen. ¿Me entiende? Amén. Eso va a suceder. Entonces muchos sabios van a morir, otros les van a quitar sus bienes y otros van a ser encarcelados. ¿Qué más dice? Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. ¿Se da cuenta? Dice que esta gente sabia, los que estén vivos, van a recibir poca ayuda. Y eso es lo que sucede hoy en día en otros países también, ¿verdad? Los cristianos no son noticia en cuanto a sus asesinatos, ¿verdad? Como cuando lo queman, cuando por ahí están muriendo decapitados. ¿Quiénes son los que informan? Son noticias cristianas la mayor parte, los que informan, ¿verdad? Y algunas por ahí prensa secular, pero es raro. Entonces podemos ver que poca ayuda hay para los cristianos hoy en día en el mundo, ¿sí o no? Sí, poca ayuda. Pero esto se va a ir incrementando al transcurrir el tiempo. ¿Qué más dice? Y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Dice también que muchos se van a unir a ellos, pero ¿quiénes son esos muchos? Son otros que también predican. Amén. Pero lamentablemente esta gente que también predica, igual que estos sabios, no serán sinceros con ellos. ¿Qué más dice? No serán sinceros. Y dice, algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. Algunos de los sabios dice que van a ser víctimas de terribles persecuciones. Muchos pastores sabios y humildes van a ser perseguidos. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Entonces vienen cosas más terribles, pero tenemos tiempo todavía nosotros los pastores de poder seguir predicando. Amén. Tenemos un tiempo, aunque es corto, pero lo tenemos, pero vamos a predicarlo en angustia. No es verdad. Será tiempo de perfeccionarlos. Dice que el Señor los va a perfeccionar a través de las persecuciones a aquellos que predican el Evangelio. Ustedes también predican el Evangelio, igual ustedes son voceros del Señor, ¿verdad? Entonces, absténganse a las consecuencias. Amén. Porque vienen grandes persecuciones. Dese cuenta. La iglesia y los sabios, los hombres que predican la palabra de Dios con sabiduría, van a ser terriblemente perseguidos. Van a ir a las cárceles. Van a ser asesinados. ¿Se da cuenta? Van a ser perseguidos. Van a andar huyendo ellos de la muerte. Pero esto va a ser para afinarlos en su vida con Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
siguiente para terminar. En tiempos de dolor y angustia, como terremotos, tsunamis, hambres, pestilencias, Dios nos arrebatará. Dios nos arrebatará. Pero no te angusties, Dios será tu fortaleza. Amén. ¿Dios no quiere? Dios será nuestra fortaleza. Él será tu fortaleza. Ah, pero escuche bien. Escuche bien. Dios nos va a guardar, no nos va a quitar todavía. Amén. Entonces, en esos tiempos de terremotos, de tsunamis, de hambre, de pestilencia, de persecuciones, de odio, desprecio de los mismos que más antes eran creyentes y de la misma gente de afuera, en todos esos tiempos de angustia terrible, Dios será nuestra fortaleza y nuestra retaguardia. Dios nos guardará y así nos encontrará si es que estamos vivos para irnos con Él. Nos encontrará así. Hoy el coronavirus está haciendo estremecer el mundo, pero los creyentes fieles están ya advertidos. Hace muchos años el Señor lo predicó, lo profetizó, y muchos han venido de generaciones pasadas anunciando esto. Hoy se ha cumplido. Es el comienzo de las cosas más terribles que vienen. Según la ciencia dice de que hasta el año 2050 habrá aumentado en gran manera la multitud de humanos en la tierra. Dicen ellos que obligatoriamente tienen que producir por lo menos un 70% más en cuanto a lo que es la agricultura para poder sostener a toda esta humanidad en el planeta. Pero los mismos ingenieros agrónomos y economistas dicen que esto es imposible de que suceda. Por lo tanto, ¿qué van a hacer según la ciencia? Pues disminuir a la humanidad. ¿Y cómo lo harán? Por medio de químicos. Tendrá que morir la gente por medio de algunas vacunas. Con engaño los van a vacunar y simplemente le están ahí matando. Van a usar muchas estrategias para poder acabar con él, en especial con la gente más pobre. Porque figúrese usted la gente poderosa. Son los que, ¿verdad? Van a estar más guardados que nunca. Ellos saben lo que ha sucedido. Ellos saben que la ciencia ha hecho esto. ¿Saben? Todo esto es algo que está escrito. ¿Dios sabe todo esto? Sí. Sí. Pero Dios por eso a los más pobres, a los que no tienen ese poder como ellos, les ofrece su palabra. Su fe en ella, ponerlas en ella, porque Dios guarda. Tiene poder para cubrir de todas estas terribles. Son espíritus malignos, sabemos lo que están obrando a través de estos químicos. Pero Dios tiene el control. Amén. Amén. Salmos 46, 1 y 2, por favor.
Dice así la palabra del Señor en Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No debemos temer. Amén. Aunque la tierra esté ahora en un caos, no temamos. Amén. No temamos, porque Dios es nuestro auxilio en tiempos de tribulación. Tenemos que aferrarnos más que nunca, Señor. Más que nunca. Con esto quiero terminar, animándoles también que tomen en cuenta esta enseñanza, porque estamos en tiempos decisivos. Ahora yo les pregunto a todos, en especial a la gente adulta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Yo estuve leyendo el libro de La visión del hermano Wilkerson. Dice que mucha gente va a hacer algo que jamás en su vida pensaba hacer. Dice que la gente de las ciudades van a través de todas estas aflicciones, porque recuerde que mientras la ciudad está en paro, más días, más pérdidas económicas tendrá. Entonces va a empezar a escasear, ¿qué? Los alimentos. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a volver loca por la comida. ¿Y qué va a suceder? Van a empezar a saquear, van a empezar a meterse a las casas de otros que tienen, van a empezar a robar y a matar, ¿me entiende? Por poder sobrevivir. Así que cuando haya hambruna es cuando más muerte va a haber, es cuando más saqueo se va a mostrar, más robos va a haber en las casas. Y así que eso tiene que tomarlo usted muy en cuenta. En especial en las ciudades que son más pobres, en los pueblos. ¿Amén? Eso no lo olvide. Entonces, mientras más España permite que estemos metidos en casa, más pérdida tendrá. Y con el tiempo los alimentos ya será medido para todos. Y después empezará a faltar en gran manera. Y es ahí cuando va a empezar la guerra. Pero, dice Wilkerson, que muchos hombres, al ver toda esta terrible angustia en la ciudad, muchos dicen que van a correr al campo. Van a empezar, dice, a comprar tierras. Según él veía, dice, en la visión, que multitudes de gentes empezaban a sembrarse en los pueblos o en los campos, y con eso ellos podían sobrevivir mientras esperaban, ¿verdad? Mientras observaban las angustias en las ciudades. En las ciudades se sobrevive solamente por medio del trabajo. Amén, ese es el sustento, no hay más. En los pueblos se sobrevive trabajando en la agricultura. ¿Se puede sobrevivir más tiempo? Sí. ¿Se puede sobrevivir con un poco de paz? Sí. ¿Se puede proteger de las plagas? Sí. ¿Me entiende? Porque los árboles, el campo, purifica el ambiente. Amén. ¿Se puede sobrevivir de los ladrones? Pues también sí se puede sobrevivir. De los saqueos se puede sobrevivir. Entonces, para muchos eso será su esperanza. Se irán a sus pueblos, volverán a sus tierras, donde eran, y empezarán nuevamente a buscar esperanza en el campo.
Yo no sé lo que ustedes van a hacer, hermanos, pero tienen que tomar decisiones en su vida y tienen que ser serias. Nosotros con mi esposa estamos orando para que Dios nos dirija y dirija también a muchos hermanos que hoy en día están aquí en Barcelona y en todo España. Pues Dios bendiga este tiempo.